Listo, Yasmin, ahora sí es todo tuyo para que anuncies la última charla del año. Ok, doctor, gracias. Eh, bueno, eh, el tema del día de hoy es anatomía y fisiología de la retina y del vítreo. Este tema para finalizar el año está a cargo de nuestra residente de primer año, Claudia Vera Chacchi, cuyo asesor es el doctor Freddy Ticona del Departamento de Retina y Vítreo del INO. Entonces, vamos a dejar a Claudia para que nos hable del tema. Adelante, Claudia, puedes comenzar. Bien, buenas noches, doctores. El tema a desarrollar el día de hoy, como lo ha mencionado la doctora, es anatomía y fisiología de la retina y vitrio, a cargo de mi persona, asesorada por el doctor Freddy Ticona. Bueno, vamos a iniciar con un recordatorio acerca de la embriología. Como podemos ver en las láminas y sabemos, el ojo deriva de lo que va a ser el ectodermo y hacia los 22 días de formación se va a desarrollar esta estructura que van a ser los surcos ópticos. Hacia el día 27, este neuroectodermo del prosencéfalo se va a vaginar para formar lo que va a ser la vesícula óptica. Al día 29, esta vesícula óptica se va a invaginar para a su vez formar a lo que va a ser la copa óptica. Y hacia los 37 días se van a diferenciar dos tipos de células, ¿no? Lo que va a corresponder a lo que es el epitelio pigmentario de la retina y lo que va a ser la retina neurosensorial. Y entre ellos, lo que va a ser el espacio subretiniano. Bien, la retina va a ser la capa más interna del ojo y va a cumplir con la función de convertir la luz en información que se va a transmitir al cerebro para su decodificación y análisis. En esta imagen, cortesía del doctor Francisco Loaiza, podemos observar un corte sagital de ojo de cerdo en el que se van a identificar las capas mencionadas de la retina, ¿no? Vamos a encontrar a la retina neurosensorial, al epitelio pigmentario de la retina, a lo que va a ser la papila óptica y lo que va a ser la hora serrata, que va a ser una estructura que va a delimitar la retina de la pars plana del cuerpo ciliar. Para poder ubicarnos dentro de lo que es el segmento posterior, vamos a identificar tres estructuras, ¿no? Vamos a tener a lo que es el polo posterior, que si bien no va a tener unos límites bien definidos, va a contener en su interior a lo que va a ser la papila óptica y lo que va a ser la mácula, que viene a ser la retina central. Por otro lado, vamos a tener al ecuador. Este va a ser la circunferencia más grande del globo ocular y si bien no va a ser una estructura anatómica propiamente dicha, para su ubicación vamos a tener que tomar como punto de referencia sus relaciones, ¿no? Como va a ser las venas vorticosas y la terminación de las ramificaciones de los vasos retinianos. En cuanto a lo que va a ser la última estructura, va a ser la hora serrata que habíamos mencionado, que va a ser el límite entre lo que va a ser la retina y la pars plana del cuerpo ciliar. Referente a esto, vamos a poder identificar entonces la retina central, que va a ser la mácula, y por fuera lo que va a ser la retina periférica. En esta imagen vamos a poder observar, ¿no?, lo que es un polo posterior y podemos ubicarnos, acá está lo que es el disco óptico y vamos a poder observar cómo salen las ramas de la arteria central de la retina, tanto sus ramas nasales como temporales. Entre lo que van a ser las arcadas temporales vamos a poder identificar a la mácula que habíamos mencionado, es la retina central, que va a estar ubicada a 4 milímetros del disco óptico a nivel temporal y por debajo a 0,8 milímetros. Dentro de la mácula identificamos a lo que es la fovea, ¿no?, que va a ser, como podemos ver en esta tomografía, una depresión central de la mácula, que va a poseer un diámetro de 1,5 milímetros. Dentro de ella identificamos además dos estructuras, la foveola con 0,35 milímetros, que es el piso de la fovea, y lo que va a ser el umbo o ombligo de 0,13 milímetros en la parte central. En relación con lo que va a ser la fobia a la mácula, vamos a encontrar dos estructuras, lo que va a ser la parafobia a 0,5 milímetros y la perifobia a 1,5 milímetros.
En este corte histológico, que es cortesía de la doctora Lelia Marroquín, vamos a poder identificar a lo que van a ser las capas de la retina que habíamos mencionado, ¿no? Acá va a encontrarse el epitelio pigmentario de la retina, que va a ser la capa más externa, y vemos cómo se relaciona íntimamente con la coroides. Por otro lado, identificamos también a la retina neurosensorial, donde vamos a poder ver tres tipos de células, ¿no? Los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares. Entre estas se va a ubicar la capa plexiforme externa y la capa plexiforme interna. Ahora vamos a pasar a describir cada una de estas capas, iniciando por la capa más externa, que va a ser el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario de la retina, como hemos mencionado, es la capa más externa y va a separar la neuroretina de la coroides. Se dice que vamos a tener entre 4 a 6 millones de estas células y que van a permanecer constantes durante toda la vida. Van a formar una monocapa de células hexagonales, la cual se va a extender desde el disco óptico hasta la hora serrata y va a poseer diferentes características de acuerdo a su ubicación. A nivel de la retina central, estas células van a ser más largas y más estrechas y van a ser más pigmentadas. Y a nivel periférica van a ser más grandes y cuboidales y menos pigmentadas. Una característica importante de este epitelio es que va a poseer polaridad, es decir, va a tener diferentes características en relación a la parte apical de la parte basal. En la parte basal podemos identificar pliegues, los cuales van a servir para incrementar lo que va a ser su superficie necesario para realizar el intercambio iónico, que es una de sus funciones esenciales. Vamos a ver que se va a estar íntimamente relacionada con la membrana de Bruch, que es una membrana que va a delimitar entre lo que va a ser el epitelio pigmentario de la coroides, y esta se va a unir por medio de desmosomas. A nivel de la región apical vamos a encontrar a las microvellosidades. En estas microvellosidades vamos a poder observar cómo se relacionan con los segmentos externos de los fotorreceptores. Sin embargo, en estos no va a existir una unión por medio de desmosomas, sino que se van a unir por medio de otros factores que vamos a mencionar posteriormente. A nivel de lo que va a ser el citoplasma, vamos a poder identificar a lo que van a ser los melanosomas. Los melanosomas se van a encontrar en la región media y apical de lo que va a ser esta célula. También identificamos a lo que van a ser los fagosomas. Estos fagosomas que van a cumplir, ¿no?, la función de fagocitosis que vamos a mencionar posteriormente. Y los gránulos de lipofucsina, los cuales van a ser productos de desecho de estos fagosomas. Otra estructura a mencionar van a ser las uniones estrechas que van a existir entre lo que van a ser estas células del epitelio, ¿no?, y que van a contribuir para la formación de la barrera hematorretiniana externa. Ahora que ya hemos mencionado la capa más externa, que es el epitelio pigmentario, vamos a pasar a detallar la retina neurosensorial. Como podemos observar, esta se va a dividir en diferentes capas, las cuales van a tener contenido glial, neuronal y vascular. Dentro del contenido neuronal vamos a iniciar detallando a lo que van a ser los fotorreceptores. Como podemos observar en esta imagen, los fotorreceptores van a comprender varias de las capas de la retina. Vamos a encontrar a la capa de fotorreceptores propiamente dicha, donde va a albergar a los segmentos externos e internos de estos, en lo que va a ser la capa nuclear externa, donde vamos a encontrar a los cuerpos celulares, y en la capa plexiforme externa, donde van a estar sus cuerpos sinápticos. Se han identificado dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Y como podemos observar en la imagen, en la capa de fotorreceptores vamos a encontrar sus segmentos externos e internos. En cuanto a los segmentos externos, podemos señalar, ¿no?, que van a estar conformados por numerosos discos membranosos, los cuales en esta microfotografía electrónica podemos observar que van a estar uno encima de otro, y estos van a contener en su interior a lo que va a ser el pigmento visual. Además, vamos a encontrar dos tipos de proteínas, la ROM1 y la periferina, que van a ser necesarias para mantener estabilidad de estos discos. En cuanto a las diferencias que encontramos entre los bastones y los conos, tenemos que señalar que en los bastones estos discos no se van a relacionar con lo que va a ser la membrana del segmento externo, a diferencia de los conos, donde estas membranas van a ser continuas. Además, la base de segmentos externos de los conos van a ser más anchas que lo que va a ser su vértice,
vértice, lo que le va a dar un aspecto de cono y por lo cual reciben su nombre. En cuanto a lo que van a ser los segmentos internos, estos van a contener dos estructuras, ¿no? Lo que es la elipsoide y la mioide. En cuanto al elipsoide, en esa región se va a localizar las mitocondrias y en la mioide se va a localizar el glucógeno y otras organelas. En cuanto a las diferencias a nivel del cono, vamos a contener mayor cantidad de mitocondrias y además este segmento va a ser más robusto en comparación con los bastones. Entre ambos segmentos vamos a ubicar a lo que es el cilio, que va a servir como punto de unión entre ambos. En cuanto a lo que va a ser la capa nuclear externa, como habíamos mencionado, va a albergar a lo que van a ser los cuerpos celulares. Y vamos a tener aquí también a lo que va a ser una fibra externa y una fibra interna. La fibra externa del cono va a ser más robusta y más estrecha. Y la fibra interna va a estar relacionada con los cuerpos sinápticos que se van a localizar a nivel de la capa plexiforme externa. En lo que van a ser los bastones, este cuerpo sináptico va a recibir el nombre de esférula y en los conos va a recibir el nombre de pedículo. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de las células bipolares. Las células bipolares, como observamos en la imagen, van a formar parte de la capa nuclear interna, junto con otras células que vamos a mencionar posteriormente. Se han identificado entre 9 a 12 tipos diferentes de células bipolares, dentro de las cuales un tipo va a ser exclusivo para lo que van a ser los bastones. La particularidad de esta es que la sinapsis con lo que va a ser su axón no va a ser directamente con la célula ganglionar, sino va a hacerlo con la célula macrina. En cuanto a las células bipolares, lo que van a ser los conos, se han identificado dos grupos, las células bipolares difusas, las cuales cumplen la función de convergencia de información, quiere decir que varios conos van a hacer sinapsis con esta y esta va a llevar la información a la célula ganglionar. Y las células bipolares enanas, las cuales sí van a hacer sinapsis solo con un cono, llevando la información hacia las ganglionares. En cuanto a las células ganglionares, estas van dentro de la capa de células ganglionares propiamente dicha. Vamos a observar que van a ubicarse en la capa plexiforme interna, haciendo sinapsis tanto con las células bipolares como las células amacrinas, y sus axones van a formar parte de la capa de las nerviosas para posteriormente formar el nervio óptico. Dentro de lo que van a ser las células ganglionares, vamos a poder observar aquí dos tipos de células, ¿no? Vamos a tener a las células ganglionares difusas, o también llamadas células M, porque van a hacer sinapsis con lo que van a ser las capas magnocelulares del cuerpo geniculado lateral del tálamo, y se van a encargar de lo que va a ser el movimiento, la diferenciación del movimiento y de la luz parpadeante. Otro tipo de células ganglionares van a ser las células P o las células ganglionares enanas o células P, porque van a hacer sinapsis en las capas parvocelulares de lo que van a ser el cuerpo geniculado lateral del tálamo, y estas se van a encargar de la diferenciación cromática, ¿no? De colores. En cuanto a lo que van a ser las neuronas de asociación, vamos a encontrar dos tipos y sus cuerpos se van a ubicar dentro de la capa nuclear interna. Vamos a tener a lo que van a ser la célula horizontal y las células amacrinas, acompañadas de las células bipolares y de las células de Müller. Una vez que hemos identificado todas las capas de la retina, podemos encontrar las diferencias a nivel de la mácula, ¿no? Como habíamos mencionado, la mácula va a tener una depresión central, ya, que va a ser la fovea, que va a tener un diámetro de 1.5 milímetros. En esta ubicación solo vamos a encontrar fotorreceptores, específicamente los conos, ¿no? Y la relación conos-células bipolares ganglionares va a ser de 1 a 1. Podemos observar aquí cómo las células bipolares y las células ganglionares van a ser desplazadas hacia lo que van a ser las paredes de la fovea. Y vamos a poseer también lo que va a ser una zona libre de capilares, que va a tener una medida de 250 a 600 micras,
el ingreso libre de lo que van a ser los haces de luz a los fotorreceptores. Los fotorreceptores también van a poseer otras características a este nivel, como lo que es el alargamiento de sus segmentos externos, que va a llevar a un desplazamiento vítreo de la membrana limitante externa. Aquí también vamos a poder identificar cómo los axones de los fotorreceptores para poder hacer sinapsis, ¿no?, con las células bipolares se van a desplazar de manera oblicua, a lo cual le vamos a conocer como la capa de Henle. También vemos cómo se van a acumular la mayor cantidad o vamos a tener una mayor concentración de células bipolares y ganglionares a nivel de lo que va a ser la parafobia. En cuanto a los componentes gliales, vamos a identificar tres tipos de células, ¿no? Vamos a tener a los astrocitos, los cuales se van a ubicar preferentemente a nivel de lo que van a ser los axones de las células ganglionares, como podemos observar en esta microfotografía electrónica. Otro componente glial van a ser las células de Müller, las cuales van a ser las más importantes a nivel de la retina, y estas se van a extender desde la membrana limitante externa hasta la membrana limitante interna, teniendo a lo que van a ser sus cuerpos celulares dentro de la membrana, de la capa nuclear interna, ¿no? Estas se van a encargar también de formar estas membranas limitantes. En cuanto a lo que va a ser la microglia, esta se va a ubicar en las más internas de la neuroretina, debido a que suelen localizarse alrededor de lo que van a ser los vasos retinianos. Vamos a encontrar dos subtipos, ¿no? Una microglia extensamente arborizada y lo que va a ser una microglia o unos macrófagos perivasculares dentro de la membrana basal de los capilares retinianos. En cuanto a los elementos vasculares, tenemos que resaltar que la retina va a poseer una doble circulación. La arteria oftálmica va a dar a la rama central de la retina, la cual ingresa por la papila óptica y va a dar su ramificación, ¿no? Ramas nasales y temporales, las cuales van a formar los vasos retinianos. Estos solo van a llevar hasta la capa nuclear interna y las capas más externas de la retina van a ser irrigadas por la coreo capilaris. Acá podemos observar, ¿no?, lo que es un capilar retiniano, en el cual está conformado por células endoteliales no fenestradas. Va a poseer una membrana basal, la cual vamos a identificar aquí a los pericitos, que van a cumplir con una función contráctil, a los macrófagos perivasculares ya mencionados, y vemos cómo los astrocitos van a rodear todo lo que es el capilar, y la microglia arborizada por fuera, ¿no? Estos van a formar parte de lo que va a ser la barrera hematorretiniana interna. También hay que señalar que un 18 a 32% de los ojos van a poseer a lo que es una arteria cilio-retiniana que viene de la circulación de las arterias ciliares posteriores y que va a irrigar preferentemente a lo que es la mácula. En cuanto a lo que va a ser la fisiología de la retina, vamos a tocar algunos puntos como lo que es la composición bioquímica del epitelio pigmentario de la retina, sus funciones, la fototransducción y los campos receptores visuales. Dentro de la composición bioquímica del epitelio pigmentario, vamos a recordar que esta va a tener un metabolismo muy activo porque van a ser células dinámicas y complejas, ¿no? Y su principal fuente de metabolismo energético va a ser la glucosa. Va a estar constituida en un 80% por agua y en un 20% por proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Dentro de las proteínas va a contener a enzimas hidrolíticas como la glutatión, peroxidasa, catalasa y superóxido bismutasa necesarias para la detoxificación. También vamos a tener a la sodio-potasio ATPasa que se va a ubicar a nivel de la membrana apical y la RPE65 que va a ser obligatoria para la isomerización e hidrólisis de la vitamina A. En cuanto a los lípidos, que van a representar el 3%, la mitad de estos van a formar parte de los fosfolípidos de membrana y también vamos a tener a lo que van a ser los ácidos grasos saturados como el palmítico y el esteárico que son necesarios para la esterificación de retinol y el metabolismo energético de mitocondrias. Los ácidos nucleicos van a corresponder al 1% y van a ser conformados por el ARN que se va a sintetizar continuamente para producir numerosas enzimas.
En cuanto a lo que van a ser las funciones del epitelio pigmentario de la retina, vamos a iniciar con la de la regeneración del pigmento visual. Como habíamos mencionado, el pigmento visual se va a localizar a nivel de los discos membranosos de los segmentos externos de los fotorreceptores. Este pigmento visual va a estar compuesto por lo que va a ser una opsina, que es una proteína incolora, y el 11-cis retinal. Al ingresar un fotón de luz, este 11-cis retinal se va a transformar en el all-transretinal, que a su vez se transforma en el all-transretinol, que va a ser captado por el epitelio pigmentario de la retina para que por medio de procesos de esterificación e isomerización se vuelva a formar el 11-cis retinal para ser reutilizado por los segmentos externos en la formación del pigmento visual. Otra función importante va a ser la fagocitosis. Esta fagocitosis va a estar a cargo de los fagosomas que habíamos mencionado se encuentran en el citoplasma. Esta función de fagocitosis la va a realizar gracias a un marcador que va a ser la fosfatidilcerina para poder fagocitar a los discos membranosos más envejecidos. Esta va a seguir lo que es un ciclo circadiano. En el caso de lo que van a ser los bastones, se va a realizar al atardecer y en el caso de los conos se va a realizar al atardecer y en el caso de los bastones al amanecer. Al igual que se van a fagocitar los discos más envejecidos, también se van a producir nuevos discos a nivel de la base. Por lo tanto, se va a mantener la longitud de los segmentos externos. En cuanto a la absorción de la luz, esta va a estar a cargo de los melanosomas que habíamos mencionado estaban en el citoplasma. Cuando nosotros vamos a tener un estímulo luminoso muy intenso, estos melanosomas van a migrar hacia la región apical para poder absorber los rayos de luz que van a ser excedentes, ¿no? En caso esta luz sea muy tenue, estos se van a mantener a nivel del citoplasma para permitirle a los fotorreceptores poder absorber todos los rayos luminosos. En cuanto a la función de transporte, esta va a ser muy importante porque el epitelio pigmentario se va a encargar de regular y controlar el volumen y composición del líquido del espacio subretiniano. Y para ello vamos a poder observar 5 tipos de transporte, ¿no? Habíamos mencionado uno que era el paracelular a cargo de las uniones estrechas, el cual va a constituir la barrera hematorretiniana externa. Vamos a tener lo que va a ser la difusión facilitada a cargo de los GLUT para el ingreso de glucosa. Vamos a tener el transporte activo que va a estar a cargo de la sodio-potasio ATPasa a nivel apical, la transitosis y lo que va a ser la modificación del soluto, que como habíamos mencionado va a interiorizar al all-transretinol para convertirlo en el 11-cis retinal y pueda ser utilizado nuevamente para la formación del pigmento visual. En el caso de la secreción, el epitelio pigmentario de la retina va a secretar factores de crecimiento. Dentro de estos vamos a tener el factor derivado del epitelio pigmentario y el factor de neutrófilo ciliar, los cuales van a ser necesarios para evitar la apoptosis de los fotorreceptores. También vamos a tener al factor de crecimiento endotelial vascular, el cual va a ser necesario para mantener lo que va a ser el endotelio en la coroides y lo que va a ser el inhibidor tisular de las metaloproteinasas necesarios para mantener la matriz extracelular. Como habíamos mencionado en el caso de la función de la adhesión, la relación entre los segmentos externos y las microvellosidades no va a poseer lo que van a ser desmosomas, por lo tanto va a requerir para su unión otros factores, como por ejemplo las fuerzas hidrostáticas pasivas, la interdigitación de estos segmentos externos, en lo que es el transporte activo del fluido subretiniano y la matriz interfotorreceptora. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la fototransducción. La fototransducción va a ser el proceso por el cual vamos a convertir energía luminosa en un impulso eléctrico. Esta función va a estar desempeñada por los fotorreceptores y más específicamente por sus segmentos externos. Vamos a poseer diferentes características en cuanto a los bastones y los conos. Los bastones van a ser más sensibles que los conos. Los bastones van a ser estimulados por un único fotón de luz, a diferencia de los conos que va a comprender un rango de intensidades de luz amplio. La respuesta a la oscuridad en el caso de los bastones va a ser lenta, a diferencia de los conos que va a ser rápida, y la agudeza visual en los bastones va a ser baja, a diferencia de los conos que va a ser alta. Los bastones se van a encargar de la visión escotópica, es decir, nocturna, y los conos de la visión fotópica, es decir, diurna.
Aquí en esta lámina vamos a poder detallar a la rodopsina, que es el pigmento visual de los bastones, y que se va a encargar, como habíamos mencionado, de la visión escotópica. Esta rodopsina va a estar formada por una opsina, que es la proteína, y el 11-cis retinal. Y esta va a tener la función de captar y amplificar la señal luminosa. Como podemos observar, la rodopsina es una proteína de membrana, ¿no? Que va a estar conformada por lo que van a ser 7 bucles helicoidales y va a poseer sitios de fosforilación a nivel del citoplasma y sitios de azúcar a nivel del espacio interdiscal. En cuanto al proceso de fototransducción propiamente dicha, vamos a tener a lo que es la activación de esta y la amplificación. Para ello es necesario señalar la presencia de canales que van a ser dependientes de GMP cíclico, los cuales van a permitir el ingreso de sodio y calcio al interior de los discos. En el caso de que ingrese lo que va a ser un fotón de luz, este va a activar a lo que va a ser la rodopsina, ¿no? Que es el pigmento que se localiza a nivel de la membrana. Esta a su vez va a llevar a la activación de lo que va a ser una proteína G que se va a llamar transducina, la cual va a tener 3 subunidades, ¿no? La alfa, la gamma y la beta. Al activarse va a generar, ¿no?, que se desacople lo que es su fracción alfa y de GDP pase a GTP. Este complejo se va a unir a lo que va a ser la fosfodiesterasa para poder desplazar a lo que va a ser su subunidad gamma y que se pueda convertir a lo que es el GMP cíclico en GMP no cíclico, ¿no? Al disminuir las concentraciones de GMP cíclico, se van a cerrar lo que van a ser estos canales dependientes de este. Por lo tanto, no va a haber ingreso de sodio ni calcio y se va a generar una hiperpolarización del fotorreceptor. Entonces, en condiciones de oscuridad, la rodopsina va a permanecer inactiva. Por lo tanto, los canales de sodio van a estar abiertos y el bastón va a estar despolarizado, se va a poder realizar liberación de glutamato y las células bipolares van a estar hiperpolarizadas. En el caso que ingrese lo que es el fotón de luz, este va a activar a la rodopsina, la cual va a generar el cierre de los canales de sodio, por lo tanto va a haber una hiperpolarización del bastón. Entonces, al ingreso de luz, los fotorreceptores se van a hiperpolarizar. En cuanto a lo que va a ser la desactivación, como habíamos señalado, al cierre de estos canales ya no va a ingresar ni sodio ni calcio. Normalmente el calcio estaba acoplado a lo que es la rocoverina y la rodopsina quinasa. Sin embargo, al disminuir sus concentraciones, esto se va a desacoplar liberando a la rodopsina quinasa, la cual se va a unir a lo que va a ser la rodopsina para fosforilarla, ¿no? Y esto va a ser ayudado por la restina. Las disminuciones de concentración de calcio también van a activar a la guanilato ciclasa, la cual va a transformar lo que va a ser el GTP en GMP cíclico, ¿no? Al incrementarse nuevamente las cantidades de GMP cíclico, se van a abrir nuevamente los canales y va a haber ingreso de sodio, por lo tanto, el fotorreceptor se va a despolarizar. La fototransducción en los conos va a ser cualitativamente similar a la de los bastones, ¿no? Con la diferencia de que estas van a poseer 3 tipos de opsina, que van a captar longitudes de luz diferentes. Tenemos a la que capta longitudes de luz corta, que va a ser la azul. Tenemos a la longitud de luz que va a ser media, que va a ser la verde, y la larga, que va a ser la roja. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los campos receptores visuales. Para poder comenzar a hablar acerca de este tema, vamos a recordar, ¿no?, que la fototransducción era el proceso por el cual íbamos a transformar lo que es una energía luminosa en energía eléctrica, ¿no? Y ahora esta energía eléctrica que va a estar en los fotorreceptores la vamos a tener que transmitir por todas las capas de la retina para poder llegar hasta la corteza visual. Para realizar este proceso, estas células se van a agrupar, es decir, vamos a tener grupos de fotorreceptores, ¿no?, que van a estar relacionados con un grupo de células bipolares y estas a su vez con células ganglionares. A este conjunto se le va a conocer como los campos receptores visuales y estos van a estar compuestos de 2 partes, ¿no? Vamos a tener a lo que es el centro, que puede ser un centro ON
o un centro off. ¿Qué significa un centro on? Un centro on va a significar que la célula se va a despolarizar y un centro off va a significar que la célula se va a hiperpolarizar. Además, vamos a contener lo que es el contorno, que siempre va a ser opuesto al centro, ¿no? Si tenemos un centro on, nuestro contorno va a ser un contorno off, y si tenemos el centro off, el contorno va a ser un contorno on. ¿Y por qué va a ser importante esto? ¿No? Porque estos van a poder codificar la información que va a llegar a la corteza cerebral. Es decir, ¿no? Si nosotros estimulamos a un grupo particular de fotorreceptores en diferentes intensidades, entonces, por ejemplo, vamos a detallar lo que va a ser las formas de los objetos que estamos viendo. Entonces, para esto nos sirven estos campos receptores. Habíamos quedado que la luz siempre va a generar una hiperpolarización a nivel de los fotorreceptores, pero estos fotorreceptores pueden liberar neurotransmisores inhibidores o neurotransmisores excitadores. En el caso el fotón de luz llegue a lo que es un fotorreceptor que libera neurotransmisores inhibidores, estaríamos inhibiendo a un inhibidor. Por lo tanto, el centro sería un centro on, es decir, la célula bipolar se despolarizaría. En el caso este haz de luz llegue a lo que es el fotorreceptor que libera neurotransmisores excitadores, entonces estaríamos inhibiendo al excitador, por lo tanto tendríamos un centro off, ¿no? Y despolarizaríamos a la célula. En cuanto a los contornos, esta va a ser la función de la célula horizontal. La célula horizontal lo que va a hacer es invertir la respuesta del centro, ¿no? Porque es una célula antagonista. Si vamos a tener un centro on, entonces nuestro contorno sería off, y si nuestro centro es off, nuestro contorno sería on. Todo lo que les acabo de explicar se va a localizar a nivel de la capa plexiforme externa, ¿no? La relación entre los fotorreceptores, las células bipolares y las células horizontales. Ahora, esta señal va a seguir subiendo. Va a llegar a las células amacrinas, ¿no? La particularidad de las células amacrinas es que van a recibir la información con diferentes combinaciones de estos campos receptores, es decir, van a hacer sinapsis con lo que van a ser células bipolares que tienen centros off, otras centros off. Entonces, los campos receptores a este nivel se van a mezclar, ¿no? Vamos a tener tanto patrones on como patrones off. También aquí podemos hacer mención a por qué se dan los retrasos sinápticos en los bastones, ¿no? ¿Por qué van a tener una respuesta más lenta? Y esto es porque sus células bipolares van a hacer sinapsis con las células amacrinas antes de llegar a las células ganglionares, y por eso que la señal va a ser más lenta, ¿no? A diferencia de los conos, que esta se va a realizar de manera directa. Una vez que la señal llega a las células ganglionares, esta puede provenir de dos células, ¿no? Puede ser una señal directa de las células bipolares. En este caso, se van a conservar los patrones de centro on. Es decir, ¿no? Si nuestra célula bipolar tenía un centro on, entonces en la célula ganglionar vamos a conservar el centro on, y de esta manera también se van a conservar a niveles superiores, es decir, también en el tálamo, también en la corteza visual. En el caso de que la información a las células ganglionares llegue de las células amacrinas, entonces aquí sí los campos receptores van a ser difusos, ¿no? Porque habíamos mencionado que las células amacrinas llegan tanto centros on como centros off. Otra mención importante va a ser que a nivel de la mácula, esta relación del cono con la célula bipolar y célula ganglionar va a ser de 1 a 1, por lo tanto la señal va a ser mucho más rápida y va a permitir una mayor agudeza visual. En cuanto a la función de las células gliales, vamos a tener a las células de Müller que habíamos mencionado, son las más importantes a nivel de la retina. Estas van a proporcionar un soporte a la retina neurosensorial, además van a amortiguar concentraciones iónicas en el espacio extracelular, van a sellar el espacio subretiniano formando lo que va a ser la membrana limitante externa, y pueden desempeñar un papel en el metabolismo de la vitamina A. En cuanto a los astrocitos, estos se van a encargar, como ya habíamos mencionado, de formar parte de la barrera hematorretiniana interna. Además, regulan la composición iónica y química del medio extracelular y forman un apoyo físico para células neuronales y vasculares. La microglia va a estar relacionada con los macrófagos tisulares y se va a activar cuando se va a alterar la homeostasis dentro de la retina.
Ya habíamos mencionado, ¿no?, que la barrera hematorretiniana vamos a tener una externa y una interna. La externa va a estar a cargo del epitelio pigmentario de la retina y sus uniones estrechas, y la interna por lo que van a ser los capilares retinianos. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía y fisiología del vitrio. La cavidad vítrea va a ser la cavidad más grande del ojo, va a constituir los 2/3 del volumen, a lo que es 4 mililitros. Va a contener en su interior a lo que es el humor vítreo. Este va a ser un gel con propiedades físicas, ¿no? Va a ser transparente, incoloro, inoloro, y va a poseer un poder refractivo de 1.33 dioptrías. A nivel anterior va a delimitar con la cápsula posterior del cristalino y con el cuerpo ciliar, y a nivel posterior con la retina y el disco óptico. Dentro de sus componentes vamos a ver que el 98% va a estar formado por agua, ¿no? Y 2% por proteínas y glucosaminoglicanos. Dentro de las proteínas, la más importante va a ser el colágeno, ¿no? Y vamos a tener 3 tipos de colágeno. El colágeno tipo 2, que va a ser la estructura más importante. Tenemos a lo que es el colágeno tipo 9, el cual se va a encontrar a nivel de la periferia, y se dice que cumple una función de impedir la degeneración del colágeno tipo 2. Además va a poseer sitios de unión de condritin sulfato que van a permitir las uniones con las demás fibras colágenas. También vamos a tener al tercer tipo, que va a ser el tipo 511, el cual se va a localizar a nivel central. Y este se cree que tiene una función de fibrinogénesis, ¿no? Va a formar nuevas fibras colágenas. En cuanto a lo que van a ser los puntos de unión del vitrio, el punto de unión más importante va a ser a nivel de la hora serrata, y a este nivel se va a insertar lo que va a ser la base del vitrio. Como podemos observar en la imagen, se dice que va a ser a 2 milímetros por delante de la hora serrata y 3 milímetros por detrás de esta. En cuanto a lo que es la cápsula posterior del cristalino, va a ser otro punto de unión, y lo va a hacer por medio del ligamento de Wigger, que como podemos observar en el medio va a formar lo que va a ser el espacio de Berger. En cuanto a lo que es el tercer punto de unión, se va a realizar alrededor del disco óptico. Este va a estar a cargo de lo que es el anillo de Martellani. Y como último punto, vamos a tener a la membrana limitante interna que podemos, de la retina, ¿no? Como podemos observar, aquí está esta membrana, y se va a adherir lo que van a ser estas fibras colágenas a ella. En cuanto a las porciones del vitrio, vamos a identificar 3 porciones. Tenemos a la corteza vítrea, donde el colágeno va a ser más denso. Vamos a tener a una zona intermedia y un canal central, donde el colágeno se va a tornar más líquido. En cuanto a los tractos, estos van a ser condensaciones de las fibras colágenas, y vamos a tener a lo que es un tracto preretiniano, el cual va a separar a la corteza de la zona intermedia, tractos medianos que van a estar dentro de la zona intermedia, y lo que van a ser los tractos hialoideos acompañando al canal central. Las funciones del vitrio van a ser almacenar metabolitos tanto para la retina como para lo que va a ser el cristalino, y va a proporcionar una vía de movimiento de estas sustancias dentro del ojo. También va a funcionar como un amortiguador protegiendo a la retina, y va a transmitir y refractar la luz, ayudando a enfocar los rayos a nivel de la retina. Gracias. Gracias, Claudia. Una excelente exposición. A pesar de que retina pues es un tema muy extenso, lo has hecho bastante bien. Felicitaciones. Gracias. Vamos a ver si es que hay preguntas. Bueno, todavía no hay preguntas de los participantes. Quizás el doctor Ticona quiere hacer algún comentario, realizar algún aporte. Por favor, doctor Ticona. Ya, gracias. Bueno, el tema de retina, anatomía de retina, fisiología de retina y aparte de eso, anatomía de vitrio, fisiología de vitrio es un tema muy extenso. Lo ha hecho muy interesante y podríamos decir que está casi completo, ¿no?
No me queda más que felicitar a la doctora Claudia Vega, ha sido excelente la exposición, pero sí me gustaría los residentes del primer año, del segundo, y por qué no decir a los del tercero, también revisen esta exposición que estaba muy interesante, a la doctora Claudia Vega. Gracias. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Acá hay una pregunta del doctor Barreda. Pregunta, la rodopsina es la proteína de transducción de los bastones. ¿Cuáles son las proteínas de los conos? Bueno, según lo que he leído, doctor, es que la rodopsina también va a formar parte de lo que es el pigmento visual en los conos, pero va a estar en menor cantidad, ¿no? Y se dice que acá vamos a tener 3 tipos, pero no he encontrado que tengan un nombre específico para estos, ¿no? Y van a identificar tanto a la luz roja, azul y verde. Perdón, Claudia. Yasmín, ¿puedo complementar la respuesta de la doctora? Ya, mira, Claro, doctor. la pregunta muy excelente, porque nos habla de los pigmentos visuales de los fotorreceptores. Como indica, uno es de la rodopsina, de los bastones y de los conos son las opsinas. Hay 3 de ellos, que es la fotopsina, conopsina y la iodopsina, ¿no? Y también cada uno de estos tienen diferentes longitudes de onda, van a captar. Como ha mencionado, hay ondas de color azul, las cortas, las intermedias, que son verdes, y la más larga, que vienen a ser las rojas, ¿no? La longitud de onda que va a captar, vamos a captar, va a ser de los de 370 de 170 hasta los 720, ¿no? Esas son las longitudes de onda. Inferiores a esta, la ultravioleta y la infrarroja no van a poder captar nuestros ojos, ¿no? Bueno, acá están las preguntas. Yo no veo ni una pregunta. Qué bueno, solamente las felicitaciones. Qué bien la charla, está excelente. Sí, doctor, ya no hay más preguntas en el chat. Como habíamos dicho, pues la exposición ha sido bastante larga, bastante clara también. Si ya no hay más preguntas y más comentarios, creo que... Bueno, acá hay otra pregunta más del doctor Robinson Barrientos. Dice, no mencionan el funcionamiento luteína y zeaxantina y la disposición de capa de Henle en la región macular. Bueno, sobre la capa de Henle sí había comentado, ¿no? Que va a ser, no sé si se puede ver las diapositivas o vuelvo a compartir pantalla. Puedo compartir, Claudia. ¿No? Aquí se va a formar la capa de Henle, se forma básicamente por una disposición oblicua de los axones de los fotorreceptores que van a disponerse de esta manera para poder hacer sinapsis con las células bipolares. Sería esta la capa de Henle.
Y en cuanto al funcionamiento de la luteína y zeaxantina, bueno, lo que he leído es que estos se van a encargar de darle el tono amarillo a nivel de la mácula, ¿no? Y la zeaxantina en relación a los conos y la luteína a la de los bastones. Y van a cumplir una función antioxidante también para la protección contra los rayos UV. Bien, Claudio. ¿Algo que nos pueda aportar, doctor Ticona, respecto a eso de la luteína y la zeaxantina? Ya, bueno, lo que indica la doctora está bien, ¿no? Pero siempre hay que tener presente que estos pigmentos visuales son muy importantes para que, sabemos que durante la fototransducción que se realiza en los fotorreceptores y algunos que no llegan a estimular los segmentos externos de los fotorreceptores, que va a ser la reflexión, ¿no? Entonces van a generar el estrés oxidativo, radicales libres, entonces esto nos va a permitir amortiguar el estrés oxidativo y aparte de eso, los radicales libres que se generan en este proceso de la fototransducción, ¿no? Ok, doctor. Gracias. Hay felicitaciones, hay algunos aportes. El doctor Francisco Cirineo que nos dice la liposucina es la basura, las excretas del EPR y está en relación con la degeneración macular relacionada a la edad. Perdón, también ahí menciona que el doctor Barreda indica que la fobia, donde está el lumbo, donde generalmente indica que es la mayor cantidad de los conos, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Y también es importante que lo ha mencionado, ¿no? Para recordarles que justamente que en este nivel el fotón o el estímulo luminoso que llega va directamente a los segmentos externos de los fotorreceptores, ¿no? Por eso que está libre de las otras células, ¿no? Acá hay otro aporte del doctor Eddie Barreda. Aproximadamente 6 millones de los 3 diferentes tipos de cono versus los 120 millones de cono por fuera de la fobia. Sí, faltó eso mencionar, ¿no? Sí, tiene, así es, ¿no? Ahí menciona los conos y la cantidad que existe de conos en relación a los bastones, ¿no? Y sabemos que los conos son, la sensibilidad es mucho mayor, también mencionar a nivel de los bastones, por la mayor cantidad que existe, y aparte de eso, los discos tienen mayor membrana en comparación de las hendiduras o las interdigitaciones que se genera en los bastones, ¿no? Doctor Ticona, acá hay una pregunta. Se dice, ¿cuál sería su comentario con respecto a la membrana limitante media? El limitante media, a ver, Sí. membrana limitante media. A ver, no comprendo muy bien la pregunta. ¿Es limitante interna o media? A ver, sería bueno que me... O Waldo, a ver, explícanos, por favor. Hola, Doctor, buenas noches. hola, buenas noches, sí. No, solamente comentarles que es a nivel de la membrana limitante media donde se da la división, ¿no? Del aporte vascular en este caso, de la retina más externa, que va a ser de la coroides, y con respecto al aporte vascular de toda la arteria central de la retina, que justamente va a ser este límite, ¿no? Donde hasta esta zona va a tener el aporte de la parte interna, y cuando la retina, por ejemplo, está desprendida, la zona externa, lo que está después de la membrana limitante media, es la que va a sufrir porque no va a tener el aporte de la coroides, ¿no? Por ejemplo, en los casos de desprendimiento de retina, ¿no? Ya, gracias, Waldo.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Siguen los comentarios del doctor Eddie Barreda, sus contribuciones respecto a los conos que se habían mencionado hace un momento, ¿no? Que hay un concepto anatómico y fisiológico diferente, ¿no? En cuanto a la topografía. A ver, doctor, ¿las células de Müller se pueden regenerar? Una pregunta del doctor Velasco Stoll. Claudia, las células de Müller. No lo he leído, doctor. Bueno, las células de Müller, como indica, no se regeneran, ¿no? Sino que estas permanecen constantes, ¿no? Y ya sabemos que ya indicó cuáles son las funciones que tienen esta, ¿no? De soporte, de amortiguación y además secretan ciertas sustancias que son importantes para mantener la fisiología, homeostasis de la capa neuroretinal, ¿no? Gracias por sus respuestas. Acá hay otra pregunta más. Dice, al no regenerarse las células de Müller, si sufren algún tipo de daño, ¿pueden causar ceguera o no sería tan grave? Hay otra, bueno, ahí sí, perdón, esa pregunta no lo puedo leer, Yasmín. Así, no está. Ah, ya, ok. Aparece como en privado. Creo que lo han enviado solo para una persona, sí. Ya. Ya, eso es para ti nomás. Ya, entonces ya le respondes en privado, entonces. Ya, mira, acá hay una acá dice, ¿no? Waldo otra vez nos da entre la plexiforme externa y la nuclear externa, ¿no? Ah, ya, bien, gracias, Waldo. Ya. El doctor Helio Julka pregunta en hay promedio. Una pregunta de Helio. Para Sí. la doctora Clara, dice. Claudia, para la doctora Claudia, a ver. No tengo el dato, doctor. Helio, ¿te recuerdas cuánto es el volumen que absorbe la bomba sodio-potasio? Yo creo que esa va a tener que ser pregunta de examen y para revisar. Yo también lo voy a revisar. Gracias por la pregunta, Helio.
Ya te lo voy a responder personalmente. Bueno, esa es la última pregunta. Sí, esa es la última pregunta hasta el momento, doctor. Si ya no hay más preguntas. Feliz 2021, es cierto. Bien, nos hace recordar ahí. Gracias, José. De igual forma, José, feliz año a todos los presentes. Gracias por estar en estos momentos muy importantes, terminando el año. Y también gracias, Pedro, gracias, Yasmín, y gracias a los presentes. Un feliz año. Éxitos para todos del 2021. Gracias a usted, doctor, por apoyarnos en esta última charla, por apoyar a Claudia. Hemos visto las ganas que le ha puesto, todo lo que nos preguntaba y todo lo que modifica. Realmente lo has hecho muy bien, Claudia. Felicitaciones. Y bueno, aprovechar para saludar a todos, enviarles pues un abrazo virtual. Este año no nos podemos reunir nuevamente, pero bueno, ya pronto será. Feliz año para todos, doctores. Gracias, feliz año. Gracias, Yasmín, por toda Que hable Pedro la Muro, que hable moderación. Pedro Muro. Me faltan sus palabras, doctor. Falta la palabra de Pedro Muro. No, a todos, agradecer a todos y en general estamos dando fin a un ciclo porque se acaba el año, pero ha sido toda una maratón en este tiempo de las charlas que se comenzaron y un gran apoyo de todos los médicos asistentes. Hemos contado con invitados nacionales, extranjeros y nuestro gran grupo de médicos residentes, los residentes que ya se fueron de tercer año, los 5 que se fueron, y los que estamos ahora, los R3, R2 y los nuevos residentes de primer año que están comenzando ahora también haciendo sus pininos en las charlas y lo están haciendo muy bien, creando la inquietud para que aparezcan preguntas como las que han mandado en el chat y que nos hacen saber pues de que particularmente en esta parte de retina pues hay mucho todavía pues por leer, hay muchos detalles que van a encontrar en diferentes textos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, que lean, obviamente no van a decir todo en una charla, pero sí crear la inquietud para que sigan leyendo, ¿no? Gracias Pepe por estar siempre presente también en nuestras charlas, Freddy siempre por apoyarnos y a todos los que nos están escuchando. Y obviamente hay muchos que no se han podido conectar, pero que le damos las gracias a todos por el apoyo durante todo el año, ¿no? Ha sido un año maratónico muy bueno en ese aspecto en el que se ha abierto pues unas nuevas puertas y lo bueno que todo esto está quedando pues grabado y a disposición para que lo puedan ver. Pepe, tú siempre quieres decirnos unas palabras, así que abre nomás tu micrófono. Bueno, gracias Pedro. Muy buenas las charlas. Lo que quiero recalcar de todo esto es que el esfuerzo que está haciendo el hospital por estas clases, estos webinars es extraordinario. Gracias a Pedro y a todo el grupo de staff del grupo de docencia. Al nuevo grupo de residentes, bueno, de verdad que me parece excelente lo que están haciendo. A veces es difícil hablar de un tema como retina, como córnea, como glaucoma, pero cuando hablan de oculoplástica se dan cuenta que es más sencillo. Acuérdense. Ya, pero no, que oculoplástica es así, pues. Tengo que decírselo porque es la verdad, pues. Que es la más bonita de todas. Y es la única que va a quedar cuando inventen el ojo biónico. Ya, entonces, todo lo más va a pasar al olvido. Bueno, en final, de verdad, muy bien por el grupo de residentes de primero, segundo y tercer año, los chicos que se fueron, rescatar todo eso. El año fue difícil, esperemos que este año ya nos reintegremos al hospital poco a poco, ¿no? Por lo menos el servicio de plástica aquí se va a reintegrar, ya estoy mandando las cosas para poder iniciar con ustedes, ya, y espero que este año que empieza sea bueno para todos, cuidémonos y salgamos adelante todos juntos.
Gracias, Pedro, gracias a todos y bueno, nos estamos viendo pronto. Ya. Buen año para todos. Muy bien. Gracias, pues feliz año para todos. Feliz año. Era mi cherry acá ya.